Hola Hugo, les quiero relatar algo que pasó hace poco. No tiene mucho que le está pasando a una de mis mejores amigas. Tal vez crean, tal vez no. Cada quien hace uso de su criterio, pero sí solicito respeto. Antes de toda la cuarentena y de que este virus llegara, Abigail era una persona muy querida y popular en la universidad. Tenía todo para sobresalir. Una casa que parecía una mansión, auto propio, fiestas privadas en Acapulco, viajes, todo lo que una chica de 20 desea a nuestra edad. Ella no era la clásica persona acomodada que suele haber. Era muy reservada y seria, pero receptiva a todo. Solía ir de negro siempre a todos lados. Escuchar música de heavy metal. Detestaba lo actual. Una persona que había leído y sabía la Biblia satánica al derecho y al revés. Que llevaba libros extraños. Su comportamiento empezó a deteriorarse en febrero, cuando estaba más ida en las clases. Cuando el maestro le preguntaba algo y ella con la mirada fija en un lado, le contestaba una respuesta exacta, que dejaba frío a todo el salón. Se apartaba de nosotros y no quería salir a cenar. La veíamos siempre sentada por donde estaba un viejo árbol, leyendo libros con pastas negras. Cuando te atrevías a ir a sentarte junto a ella, era como si te ignorara. Al leer el libro no se entendía nada, pues a simple vista parecía que estaba escrito en latín u otro idioma antiguo. Y fue así cuando lo confirmamos con un maestro de idiomas antiguos y toda esa materia de historia, pues ella descuidadamente dejó el libro debajo de su pupitre. El maestro me explicó y a mis otros amigos que era un libro que hablaba de demonología, que efectivamente estaba escrito en arameo. Yo me llevé ese libro a mi casa, pero les juro que sentí cosas horribles. Al otro día le regresé el libro. Ella me miró. Su mirada ya no era la misma. Tenía las pupilas casi completamente dilatadas. Su piel estaba fría como de costumbre, y para el clima no era adecuado que estuviera así. La enfrenté, le pregunté qué le pasaba, si estaba drogándose, y con un tono de burla me dijo: ellos han venido por mí. Le di la vuelta. Yo prefería dejarla en paz, hasta que un día su mamá fue a buscarnos a la escuela, empezando marzo. Salieron de la escuela. Nos esperaba esa señora tan opuesta a mi amiga, una señora dulce y amable, pero no por mucho tiempo. Nos acercamos y le pregunté qué sucedía. Nos dijo en tono quebrado y con lágrimas en los ojos que Abby estaba muy rara, que había tenido un comportamiento extraño esa mañana, que le gritó muchas cosas aberrantes y la quería golpear, que su tono de voz era más fuerte y se veía distinta de la cara. También nos dijo que percibió un olor extraño en el ambiente. Ella solo se encontraba con su hija. Su esposo trabajaba. Nos sacamos de onda por lo que dijo y le contamos todo. Absolutamente todo. Cómo ella se distanció de nosotros, sus libros, aficiones extrañas que comenzaron unos meses atrás. Su mamá se sorprendió y luego nos siguió relatando todo lo que pasó. La señora trató de salirse a su jardín dejando a mi amiga dentro de la casa. Para cuando volvió, Abby ya no se encontraba de pie en la sala. Entonces subió con miedo al cuarto y estaba acostada en la cama. La abrazó, pero notó que lloraba y era su voz normal. Mi amiga había regresado de su trance. Abigail le comentó que sentía mucho miedo en ese momento, que veía caras dibujarse en el reflejo de la televisión, que era un miedo que helaba hasta los huesos. Logró tranquilizarla y se quedó dormida, pero al salir de su habitación y cerrar aquella puerta de madera, escuchó una risa grave, asustada. La señora volvió a entrar rápidamente y encontró a mi amiga dormida profundamente. Hasta el momento, dice su madre, que oye risas en la casa, risas que su esposo no le creía, pero él ha visto cosas en la sala cuando ha bajado por un vaso de agua en la madrugada.
El personal que trabaja en su casa ha visto cómo Abby se queda parada observando algo afuera de la casa, en el jardín. Han escuchado cómo habla en latín y se escuchan murmullos cuando le llevan el desayuno o la cena. Cabe mencionar que ella sí sabe hablar 2 idiomas, pero una lengua muerta jamás. También han visto sombras extrañas en los corredores de aquella mansión. No han querido buscar más ayuda psiquiátrica porque en todos los exámenes que le han hecho los amigos doctores de la familia, Abigail sale perfecta, sin alteración cerebral. Descartaron que tuviera esquizofrenia u otros padecimientos. También relata a su madre que escucha voces de muchas personas cuando el cuarto de su hija está totalmente vacío. Ya renunció una sirvienta a causa de esto. A esta misma mujer, Abby le clavó un tenedor en el brazo y le escuchó vociferar palabras en otro idioma. A mí me ha llegado a marcar en las noches. Tomo la llamada y no contesta, pero hace unos sonidos escalofriantes y al final cuelga. La madre me ha dicho que su desempeño ha mejorado en el piano, un instrumento que ella ama y que no sabía tocar. Pero a pesar de esto, tienen 2 pianos de cola en su casa. Me ha dicho que en las noches empieza a ejecutar piezas de Chopin perfectamente. Y al final, el piano se calla. Pero es como si tocaran los 2 pianos al mismo tiempo. Algo le está pasando a mi amiga y en esta cuarentena se agravó su problema. Hola, quiero compartirles una experiencia de una posesión en una iglesia cristiana en la ciudad de Torreón, Coahuila. Esto pasó hace aproximadamente 8 años. Yo asistí a la iglesia con mi familia. Todo era normal. Hasta que un domingo estaban por empezar a recolectar los diezmos y ofrendas, cuando en la calle se comenzó a escuchar un alboroto. Parecía una discusión de pareja. Salieron unos miembros de la iglesia a ver, y de pronto uno de ellos pasó por las escaleras que estaban en el patio con 2 niños, hijos de una pareja que eran parte de la iglesia. El otro se acercó al pastor y le dijo algo al oído. En ese momento el pastor se levantó y suspendió la actividad en turno. Se le veía una expresión de miedo, nerviosismo y duda. Tomó el micrófono y dijo: todos los niños y adolescentes les pido que pasen ya a la sala de cuidados. Y las personas nuevas que nos visitan, los invito a retirarse o a seguir a los niños, ya que la hermana Susana, al parecer, está poseída, y es algo muy fuerte. Hago un llamado a la iglesia en general. Si tienes miedo, retírate. Si no, quédate a orar y trata de no ver a la persona. Mientras el líder decía esto, cerraron la puerta que daba al patio donde estaba la escalera y los baños. Esta puerta estaba derecho a donde yo estaba sentado en una silla, y solo vimos pasar a 3 personas que iban forcejeando y gritando hacia el baño. Mientras la gente que no se quiso quedar y los pequeños abandonaron la iglesia por la puerta de enfrente, y posteriormente la cerraron también. El pastor dio la indicación de que entraran las personas con la poseída. Abrieron la puerta del patio. Yo estaba sentado frente a ella y por aquí pasó la señora con el problema. Todos oraban con los ojos cerrados, pero yo por morbo abrí los ojos y volteé a ver. Vi algo que me dejó atónito, ya que yo pensaba que era un teatro o algo así, pero vi a la mujer forcejeando con su marido, el cual la tenía sometida con una llave como de lucha, y el otro hermano ayudándole. La mujer se resistía con una fuerza que no es normal para una mujer, ya que los 2 hombres eran robustos y estaban batallando mucho para someterla. Vi su cara, y esta tenía una expresión un tanto burlona y de furia. Los ojos los tenía negros y a la vez rojizos. Al pasar junto a mí, uno de los brazos me tocó el hombro y sentí un frío fuerte recorrer mi cuerpo, mientras volví a cerrar los ojos y comenzaba a orar durante 1 hora aproximadamente.
La señora gritaba con una voz gruesa y burlona que se la iba a llevar, y que a los hijos también. Un hermano oraba y con la Biblia en mano discutía con el demonio, mientras el esposo seguía luchando con la mujer para someterla. El pastor comenzó a leer pasajes bíblicos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el demonio se comenzó a burlar de él. Comenzó a insultarlo diciéndole llorón, narizón y otras cosas más. El pastor comenzó a llorar, no sé por qué. Y el demonio solo dijo: Ya me voy porque Jaimito está de llorón. Pero ¿sabes qué? Más tarde voy a regresar y no voy a volver solo. Y sí, me la voy a llevar. Terminó de decir esto y la señora se desplomó y con una voz muy débil y rota pidió agua. La sentaron y la llevaron a la parte de atrás de la iglesia. Y cuando pasó por mi lado, su cara era distinta. Sus ojos ya eran normales, rojos de llorar solamente. La congregación estaba callada, ya que no sabían qué era lo que pasaba. El pastor dio una prédica rápida y despidió a la gente diciendo que no tuvieran miedo y que no dejaran de orar por la hermana Susana. Salimos de la iglesia alrededor de las 2 de la tarde. Mi primo y sus amigos eran miembros del coro y se quedarían a ensayar los cantos para el culto de la tarde que empezaba a las 6. Relatan los que se quedaron a las diferentes actividades de la iglesia que en el transcurso de la tarde la hermana se repuso y se disponía a irse a casa cuando solo empezó a reír a carcajadas y lanzó pilas de sillas y bancas de madera que no eran para nada livianas. Volvió a repetir que se la iba a llevar y a los niños también. Nuevamente la sometió el esposo y llamaron a los líderes. Se suspendió el culto de esa tarde y se fueron a la casa de la señora, donde la pusieron en su habitación y comenzaron a orar para sacarle el demonio. Parecía no tener efecto, hasta que le ponían la Biblia en la cara y el demonio gritaba de dolor. ¡Quítame la que me quema! Después de un rato, este espíritu abandonó el cuerpo, pero según los presentes, dijo que era una mujer dedicada a la brujería. Posteriormente la hermana quedó como dormida, pero su mano izquierda se levantó y ella comenzó a hablar nuevamente, pero decía cosas sin sentido. Hasta que se dieron cuenta que eran 6 espíritus más que se estaban manifestando y se estaban presentando. Entre ellos estaban el del papá de la hermana, una chica de 12 años que se había suicidado, un delincuente al que mataron al intentar robar una casa, y de los demás no recuerdo. Cuando uno de estos espíritus se manifestaba, la hermana movía su mano izquierda. Cuando fueron 7, ella quedó callada como en un sueño profundo. Los miembros de la iglesia seguían orando hasta que la voz de Susana apareció en la habitación. Parecía que ya estaba liberada de los espíritus. Según un testimonio que dio la familia afectada, el domingo antes de que le pasara eso, iban de camino a la iglesia en la camioneta, cuando Susana sufrió la primera posesión y trató de lanzar a su hijo pequeño por la ventana del vehículo, cosa que no consiguió. Llegaron a la iglesia y comenzó lo que les relaté antes. El esposo de Susana relató que él había tenido una novia que se llamaba igual al espíritu de la mujer que se dedicaba a la brujería y que salió durante el exorcismo, mencionando que esa mujer, cuando él rompió su relación con ella, lo amenazó y maldijo, diciéndole que ella iba a vivir en el cuerpo de la mujer con la que él se casara. Susana, después de esto, decía no conocer a sus hijos, que ella solo recordaba cuando se casó y de ahí en más ningún recuerdo. Ella misma decía que en su juventud jugaba a la ouija y que comenzó a escuchar voces con las cuales conversaba. Después de un tiempo dejé de ir a la iglesia y por lo que supe, más adelante Susana volvió a tener una posesión,
sacando los trapitos al sol de muchos de los hermanos de la iglesia, desde que les decía que tenían hijos regados, infidelidades, envidias, cosas muy personales que afectó mucho a la iglesia. Después no supe más de ellos. Espero les agrade mi relato. Saludos y buenas noches. Saludos a todos. No tiene mucho que comencé a escuchar este canal. Mi nombre es Miguel. Quisiera relatar algo que me sucedió siendo un menor y que continuó durante algunos años. Espero que este escrito pueda servirme como catarsis, ya que es algo que he guardado mucho tiempo. Así como también espero sirva por si alguien pasó por la misma situación. Me disculpo anticipadamente por la extensión. Procedo al relato. Yo crecí en una colonia del Estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, llamada Lomas de Bellavista. Está aproximadamente a 10 minutos de Ciudad Satélite. Para quien ubique por ahí, sabe que aun cuando en el día hay actividad, los fines de semana o pasada cierta hora de la noche no existe mucho movimiento, ya que a lo largo de la avenida no hay comercios, solo casas. La primera experiencia comenzó a los 8 años. Mi cuarto daba a la esquina de una calle, en donde había una caseta de vigilancia, en la cual el vigilante nunca dejaba pasar carros o gente sin antes preguntar a dónde iban. Lo recuerdo porque tenía un amigo que vivía en aquella calle. Me encontraba en mi cuarto y me había despertado para ir al baño. Al volverme a acostar, escuché unos pasos en la calle. Alguien corriendo. Alcancé a escuchar una voz de niño, la cual lanzó un pequeño grito. Instantes después escuché otros pasos que también venían corriendo, pero en esta ocasión la voz que escuché era de una mujer riendo y agitada. Y al irse alejando alcancé a escuchar que decía entre risas, mis hijos. Fue en ese mismo año que una vez dormido después de llegar de la escuela, escuché una voz entre sueños que desde el piso de abajo me llamaba. Yo respondí que para qué, medio despierto, pero no obtuve respuesta. Volví a escuchar la misma voz. Yo ya estaba bien despierto y noté que era la voz de mi padre. Volví a preguntar para qué me quería y me respondió, ven, te tengo una sorpresa. Recién despierto, la flojera me ganó más y a pesar de la emoción de una sorpresa, grité malhumorado, al rato me la das, y me volví a quedar dormido. Fui despertado por mi madre diciendo que ya habían llegado, que bajara a merendar. Años después, recordando este episodio, caí en cuenta que yo me encontraba solo, excepto por una señora que me cuidaba en las tardes, ya que la familia nunca estaba a esas horas y llegaban a casa pasadas las 5 de la tarde. Sobra resaltar que al bajar y preguntar por la sorpresa, mi padre puso una cara de confusión, alegando que había sido un sueño. Todo esto fue preámbulo a lo que me empezó a suceder desde ese mismo año en las vacaciones. Salvo el amigo que antes había mencionado que vivía en la calle de la caseta, mis demás compañeros no vivían cerca. Al ser hijo último, puedo decir que casi no se me ponía mucha atención, y yo solía quedarme solo con alguien que me cuidara. En ese verano no hubo viaje de vacaciones, entonces mis días se iban en ver televisión, leer, jugar o simplemente perder el tiempo. Una noche comencé a sentirme mal. Sentía una debilidad rara que a esa edad no recuerdo haberla sentido antes. Caí en cama. Yo recuerdo que por las noches tenía pesadillas y vértigos, acompañados de fiebre. Todo esto duraba una semana, y un día amanecía bien, sin rastro de haber estado enfermo. Cuando se llegó a llamar a los doctores, solo decían que me encontraba cansado y que debía tomar reposo. Yo solo recuerdo lo antes mencionado,
pero me contaba mi familia, tiempo después, que dormido me paraba sobre la cama a gritar y decir que me quería ir con el señor del sombrero, que estaba parado en la calle. Siempre amanecía rasguñado y con moretones, sobre todo en las piernas. Muchos de estos dejaron marcas, que por años impidieron que me pusiera bermuda o short. Hoy en día me da igual. Sin embargo, comencé a hacer tatuar esa parte para ocultar las marcas. Como dije, pasada una semana amanecía como si nada, y yo solo recordaba las pesadillas y vértigos que experimenté, sin acordarme hasta la fecha de lo otro que me decían que hacía mientras estaba dormido. Al siguiente año, en verano, volvió a suceder lo mismo. Y así durante varios años, siempre en la misma época. A mis 23 años me dejó de pasar. Solo conservo el recuerdo de un vértigo que me anunciaba que iba a comenzar mi enfermedad anual. Conservo las sensaciones de pesadillas y malestar que me acompañaron durante muchos años. Debido a esto y otras circunstancias que no vale la pena decir, la relación con mi familia terminó de fragmentarse, al punto de perderles el rastro por completo. El miedo a dormir me hizo desarrollar problemas de sueño y depresión, con los cuales en la actualidad aún tengo, pero controlados. Esta experiencia moldeó mi carácter de una forma extraña, por así decirlo. La mayor parte del tiempo soy una persona normal, pero de la nada me quedo quieto, mirando a la nada. O a veces se me cambia la voz, se me torna un poco rara. Nunca he investigado qué pudo haber sido eso, pero siento que gran parte de mis problemas de ánimo derivan de esa situación. Alma en pena, demonio que falló en su posesión, o bruja que solo le gustaba molestar, siempre quedará en la incógnita de saber qué fue aquello. ¿Alguno de ustedes ha llegado a experimentar algo similar? Espero leer sus respuestas y espero les haya gustado esta experiencia. Como dije al principio, llegué a un punto en el que necesitaba externar esto para saber que no estoy solo y que me sirviera como cierre a un ciclo del cual nunca hablé abiertamente. Saludos, gracias por el espacio, que tengan buena noche. Amigos de Pueblos y Leyendas, llegamos al final del episodio de hoy. Los invito a suscribirse si es que no lo han hecho, a compartir nuestro contenido y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan buen descanso y no olviden cerrar la puerta.